Saludo cordial para todos los barranqueños. Bueno, en este día quiero dar un informe importante de la gestión que estamos adelantando en la defensa del patrimonio público y de las mujeres del Paseo del Río y explicar algunos alcances de la medida provisional que alguna ciudadanía no ha comprendido. Y quiero que estemos atentos para entender ese y otras denuncias que vine a presentar a la ciudad de Bogotá hoy aquí en la Procuraduría General de la Nación. Y el primer punto que quiero que comprendamos es ¿por qué un juez de la República en una medida provisional en la acción de tutela ordena la suspensión provisional del proyecto del Paseo del Río, la resolución de la licencia urbanística expedida por la Curaduría Urbana y de igual forma la orden a la policía de no proceder con el SMAT contra la protesta pacífica de las mujeres del Paseo del Río? Y hay que decir claramente es que este gobierno violó el régimen de protección de los bienes de interés cultural, no realizaron los estudios correspondientes que exigen el decreto 2358 del 2019, el decreto 1077 del 2015, a efectos de proteger el patrimonio cultural inmaterial reconocido por la comunidad como es el Paseo del Río. Por eso, y más ilegalidades, es que hay una protección provisional por un juez de la República. Pero hay un tema muy importante que quiero que ustedes estén atentos y escuchen, porque lo he dicho claramente que esto no es un entramado de corrupción. Me han dicho, ¿por qué, doctor Granados, es un entramado de corrupción? Entonces, escuchemos la respuesta. Nos entregaron el contrato 1000 del año 2020 por un valor de 1.900 millones de pesos, donde se direcciona y se adjudica de manera directa a la empresa Puerta de Oro del Caribe SAS de los Char de Barranquilla. 1.900 millones para estudios, diseños y obras, es decir, para consultoría. Y lo maquillaron, lo camuflaron en una modalidad contractual indebida, porque lo hicieron a través de un contrato interadministrativo que no es para consultoría. Debía haberse sometido a licitación pública o concurso de méritos. Esto viola la ley de contratación estatal porque lo que hicieron fue direccionar a dedo, beneficiar a un tercero, un amigo, lo que habíamos dicho, que esto lo iba a construir los Char de Barranquilla. Esta gente, que además de que le entregaron ese contrato a dedo, que en mi concepto no tenían la experiencia, porque aquí empieza toda la ilegalidad, lo indebido. Y esto tiene que ponernos a reflexionar a los barranqueños, porque durante 27 años se ha repetido la historia y todo el mundo se ha quedado callado. Yo he decidido poner en conocimiento público esta denuncia porque no podemos permitir que esta estructura corrupta nos siga destruyendo el erario público. ¿Por qué no pensar en las empresas de Barranca Bermeja que podían hacer esa consultoría, que además aman a la ciudad y que podía ser más económico inclusive? Pero no, aquí la intención era adjudicárselo a los Char de Barranquilla para armar el negocio privado, el proyecto inmobiliario del Mirador del Río, que no reunió todos los requisitos. Violaron el plan de ordenamiento territorial de Barranca Bermeja, violaron el régimen de los bienes de interés cultural, pasaron por encima a las mujeres del Paseo del Río, no las notificaron para efectos del proceso de licenciamiento de la licencia urbanística, que era un requisito previo ineludible, pero lo hicieron porque lo que buscaban era a como de lugar sacar la plata antes de la ley de garantía para beneficiar precisamente a la clase politiquera ahora en épocas de campaña. Eso tiene que acabarse y la ciudad tiene que abrir los ojos. Por eso presenté hoy una queja disciplinaria contra el alcalde por su violación a la ley de contratación y que eso tiene incidencia disciplinaria y penal. Por tal motivo, también presentamos otros documentos importantes a la Fiscalía General de la Nación por la celebración indebida de contratos, por haber direccionado a dedo un contrato millonario de 1.900 millones, que además es una consultoría que no cumplió con los requisitos, que ni siquiera tienen en cuenta el plan parcial, que aunque no lo incluyeron en el plan de ordenamiento territorial, fueron 900 millones que destinó el Estado barranqueño para que se creara esta importante consultoría que determinó cómo debe modernizarse el patrimonio histórico y el espacio público en la zona comercial. ¿Por qué no tienen en cuenta los estudios anteriores que para eso se invirtieron? Precisamente porque se hicieron barranquilleros que ni sabían de eso. Pero esa es la forma en que se han venido dilapidando los recursos públicos y nuestra ciudad sigue siendo un pueblo. Nosotros no podemos permitir eso. Aquí era la forma de beneficiar a las empresas de Barranca Bermeja y que los barranqueños se les genere empleo, porque está en una crisis la ciudad, pero aquí se está privilegiando la mano de obra foránea por los intereses mezquinos que existen por parte de la administración actual. Es por eso que hemos actuado en derecho. Y con toda el alma quiero decirle a los barranqueños que tenemos que abrir los ojos, de
que nos tenemos que dar cuenta de la verdad oculta, porque el gobierno no le ha salido a dar la cara a la ciudad, porque el alcalde no le explica a los barranqueños que le entregó un contrato a dedo de 1.900 millones a la empresa Puerta de Oro del Caribe SAS. ¿Por qué han guardado tanto silencio? Porque efectivamente hicieron las cosas mal, indebidamente, políticamente incorrectas, violentaron los principios de la función pública, violentaron la ética y la moral en lo público, y es de esa manera que hemos venido defendiendo nuestro territorio. Y yo quiero decirle 3 elementos importantes. El primero, nosotros le estamos exigiendo en estos momentos a la Procuraduría General de la Nación que incluya a Ecopetrol en la acción preventiva, porque destinó 22.000 millones de pesos. Le hemos presentado los documentos de las denuncias penales por prevaricato, falsedad ideológica y fraude procesal, la acción preventiva de la Procuraduría, donde efectivamente están requiriendo a la administración, al curador, al secretario de Planeación Jaime Peña y específicamente al alcalde para que rinda los informes de los requisitos formales que debía haber tenido en cuenta que no tuvieron, y que efectivamente esto constituye unos actos de corrupción que van en contra de nuestro patrimonio. Ecopetrol no puede hacerse el de la vista gorda, debe hacer alusión y aplicar el código de ética que dice claramente que la ley no se negocia, y por eso consideramos importante que el nuevo presidente de Ecopetrol, que es petrista y que debe hacer alarde a los principios de austeridad encaminados por el presidente de la República para efectos de proteger el patrimonio público de nuestra ciudad. Esos 22.000 millones deben congelarse, debe suspenderse este convenio para que se ajuste a derecho la planificación administrativa en el desarrollo de este proyecto importante. Y el segundo elemento es que el gobierno no ha dado prioridad a la primera obra. En materia de planificación administrativa, el primer proyecto en el ABC, el A, es el tablestacado para mitigar el riesgo que tenemos actualmente en el muelle Barranca Bermeja. Ahí se han hecho los de la vista gorda, ni siquiera han hecho una actuación de poder mitigar las losas afectadas mientras se construye el tablestacado, violando con ello el principio de precaución administrativa que debían en efecto hacerlo hace más de 3 años y que ya se está terminando este gobierno y ni siquiera han metido una retroexcavadora para poder hacer los trabajos de mitigación. Por ese motivo estamos diciendo a Cor Magdalena que tienen que dar prioridad a esa calamidad pública para proteger la ribera y de esta manera iniciar toda la modernización del malecón. Y por eso es importante que los barranqueños tengamos claro que lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos es defender el patrimonio público, la historia nuestra. El alcalde pretende acabar nuestro patrimonio, nuestro legado de todos los barranqueños. Un pueblo que destruye su historia se queda sin memoria, y nosotros no podemos permitir eso, que es un elemento importante del turismo. Por eso quiero aclararle a la opinión pública que nosotros no estamos en contra de la modernización, estamos en contra de los actos de corrupción y queremos que se modernice ahí, a la orilla del río, que nos gusta comer el pescado a la orilla del río, viendo ese paisaje hermoso del río Magdalena, su fauna, su circuito fluvial, que nos dé el viento en la cara, esa experiencia energizante de nuestra gastronomía, de la cocina tradicional, no la pueden destruir y no vamos a validar delitos ni conductas indebidas del alcalde. Y finalmente quiero decirle a todos los barranqueños que frente a todas estas acciones de defensa judicial que estoy haciendo en favor de nuestra ciudad, en favor de los barranqueños y de las mujeres del Paseo del Río, han llegado al extremo de llamar a unos periodistas y ofrecer más de 20 millones para iniciar un plan de desprestigio en mi contra, en dañar el buen nombre y la honra del abogado Leonardo Granados. Por eso hay gente que ha empezado a escribir cosas que no son ciertas, porque es la única forma como pretenden empezar una defensa, porque no sale a dar la cara. Entonces ahora la estrategia es difamar el buen nombre de un abogado y una organización que le ha puesto el alma a defender la ciudad. Por eso presenté una denuncia penal en contra del alcalde por injuria, por calumnia y por este tipo de estrategias difamatorias que violan precisamente la ley, que precisamente violan la ley penal y que evidentemente violan mis derechos fundamentales. No vamos a permitir que se metan en contra de nuestra organización ni que difamen nuestro buen nombre. Hoy estamos diciendo claramente al alcalde, a sus funcionarios, que respeten la ley, que hagan honor a la verdad y que actúen en derecho y corrijan sus errores. Nosotros estamos actuando en derecho porque esto no es personal, esto es una defensa jurídica de derechos fundamentales y en el marco de un Estado social de derecho que debe primar la ley, la Constitución y los principios. Por esto quiero decirle a todos los barranqueños, abran sus ojos y desen cuenta de la verdad oculta que tiene este gobierno y cómo pretende destruir nuestro patrimonio. Les agradezco que nos ayuden a compartir en sus redes sociales para que la gente se dé cuenta de las difamaciones que pretenden hacernos, pero además de ello, de cómo estamos defendiendo nuestro patrimonio. Un abrazo muy grande y que Dios los bendiga.